Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio al examen de grado de maestría en Ingeniería Química de Brianda Andrea Rivera Rivero. Para realizar el examen vamos a presentar primero al jurado, que estará compuesto por el doctor Hugo Alberto Velasco Bedrán, del Instituto Politécnico Nacional, el doctor Víctor Sánchez Vázquez, del área de Ingeniería Química del Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica, y un servidor, Sergio Huerta Ochoa, del Departamento de Biotecnología de aquí de la UAM Iztapalapa. Le voy a dar la palabra a Brianda para que presente tanto el título de su presentación, de su tesis, y Brianda, tienes alrededor entre 30 y 40 minutos para hacer tu presentación. Posteriormente pasaríamos a la etapa de preguntas y respuestas, cuestionamientos de parte del jurado y su posterior deliberación. Adelante, Brianda, por favor. Ok, bueno, el título de este proyecto es Modelado e Intensificación de Producción de Proteasas por Yarrovial Lipolítica 2.2AB en fermentación en medio sólido mediante la propuesta de una configuración de reactor que permita mejorar la hidrodinámica y la transferencia de masa y calor. El director de este trabajo es el doctor Héctor Felipe López Isunza. Los colaboradores son la doctora Lilia Areli Prado Barragán, el doctor Sergio Huerta Ochoa y el doctor Carlos Omar Castillo Araiza. El contenido se inicia con la introducción, los antecedentes, hipótesis y objetivo, metodología, se presenta el sistema de estudio, el modelado, los resultados obtenidos para el bioreactor convencional, el análisis de tiempos característicos, el bioreactor intensificado, las conclusiones y el trabajo a futuro. Como introducción, la mayor parte de los residuos agroindustriales no son tratados ni reutilizados. Esto genera problemas que impactan en el medio ambiente. Aproximadamente en México se producen 30 millones de toneladas al año de desperdicios de alimentos. Sin embargo, pues existen diversas estrategias de valorización que buscan obtener ingredientes de alto valor a partir de estos residuos. Y pues una de estas estrategias es la fermentación en medio sólido, la cual reproduce procesos microbiológicos naturales de hongos filamentosos y levaduras que sirven para la elaboración de ácidos orgánicos, alimento para animales, enzimas, biocombustibles, etc. Dentro de las enzimas, que son catalizadores biológicos, se encuentran las proteasas, las cuales son importantes a nivel industrial, ya que representan casi el 60% de la producción mundial de enzimas. Además de que tienen aplicaciones industriales en sectores como alimentos, cosmética, detergentes, farmacéutica, curtiduría, entre otros. La fermentación en medio sólido presenta ventajas y desventajas. Una de las ventajas es que se considera un enfoque emergente del modelo de economía circular, el cual está interrelacionado con la sostenibilidad, cuyo objetivo es que los materiales, los productos, se mantengan el mayor tiempo posible dentro de la economía a la vez de que se genera la menor cantidad de residuos. Esto ocasiona el desarrollo de una economía sostenible, ya que este tipo de fermentación pues brinda beneficios económicos y ambientales al requerir un bajo consumo de agua y una baja demanda energética. Además, al ser un proceso biológico, pues se obtiene un producto natural y esto favorece la aceptación por parte de los consumidores. Y este tipo de fermentación pues brinda un mayor rendimiento del metabolito de interés. Sin embargo, una de las principales desventajas es el difícil control de las condiciones óptimas de diferentes variables de operación, como son la temperatura, el contenido de humedad, el flujo de aireación, la interrelación entre estos y la interrelación con el proceso biológico. De tal manera que para mejorar la comprensión de estos fenómenos se recurre al modelado matemático como una herramienta que logra representar los procesos de transferencia, de transporte y los procesos biológicos. Como antecedentes, sobre el impacto de la dinámica del fluido en la fermentación en medio sólido, Gildial y colaboradores en 1994 evaluaron el efecto del flujo de aireación en los gradientes de temperatura a lo largo del bioreactor y obtuvieron resultados experimentales de la temperatura en el lecho, la humedad del sustrato y la actividad enzimática. Observaron que a mayores alturas del lecho y a menores flujos de aireación se obtenía la mayor temperatura dentro del lecho, obteniendo gradiente máximo de temperatura de 12 grados centígrados, y pues esto repercute en la actividad enzimática, ya que las mayores actividades enzimáticas las obtuvieron a los mayores flujos de aireación y a las menores alturas del lecho, es decir, donde la temperatura en el lecho pues era más baja. También observaron que al mayor flujo de aireación evaluado a partir de la mitad del lecho hacia arriba,
había una disminución en la actividad enzimática, y pues esto mencionan que está relacionado con la pérdida de humedad del sustrato. Weber y colaboradores en el 2002 validaron un modelo a partir de datos experimentales con el fin de predecir los efectos de aireación y el contenido de agua en el sustrato. Observaron que a mayor altura del lecho la temperatura del aire incrementa, como se observa en la figura. Aquí obtuvieron un gradiente de temperatura de 6 grados centígrados entre la temperatura del aire a la salida y la temperatura del aire a la entrada. También observaron un efecto negativo de la evaporización, que son los efectos de canalización, ya que se formaron canales entre la pared del bioreactor y el lecho. Esto ocasionó que en el centro del lecho se acumulara la temperatura, se perdiera humedad en el sustrato y también disminuyera la actividad enzimática. Ávila y colaboradores en el 2017 identificaron los principales factores que permiten mayor producción de un metabolito secundario en fermentación en medio sólido comparado con fermentación en medio líquido. Observaron que la producción de metabolitos secundarios está interrelacionada con el contacto con el aire y los estímulos al soporte. Y bueno, experimentalmente aumentaron el tiempo de exposición al aire para el microorganismo de 0.8 horas hasta 2 horas y observaron un aumento en la producción de lovastatina de 1400%. Sobre la transferencia de calor y masa en fermentación en medio sólido, Waterman y colaboradores en 1993 evaluaron el efecto del flujo de aireación en la temperatura y la actividad enzimática a lo largo del bioreactor, y aquí observaron que a las menores alturas del lecho se obtenían mayores actividades enzimáticas. Esto porque la temperatura en esa zona era la más cercana a la temperatura del aire de entrada. También observaron para todas las alturas del lecho que al aumentar el flujo de aireación aumentaba la actividad enzimática. Sin embargo, de la mitad del lecho hacia arriba, observaron que a ciertos tiempos de fermentación y en el mayor flujo de aireación evaluado, había una disminución de la actividad enzimática, y esto lo relacionaron con la pérdida de humedad del sustrato, que incluso llegaba a valores críticos para estos casos. Waterman y colaboradores en ese mismo año complementaron el trabajo anterior al evaluar la interacción de las resistencias de transporte en los gradientes de concentración de oxígeno y CO2 a lo largo del bioreactor. Y bueno, aquí obtuvieron que conforme incrementaba la altura del bioreactor, se obtenían mayores gradientes de oxígeno. Esto quiere decir que la concentración de oxígeno disminuía conforme aumenta la altura del bioreactor. Y por otra parte, para el CO2, observaron que a mayores alturas los gradientes aumentaban. Esto quiere decir que a mayor altura se produce mayor CO2. Sobre los modelos de transferencia de calor y masa. Saucedo y Castañeda en 1990 propusieron un modelo homogéneo de 2 dimensiones transitorio. Este modelo matemático describe la transferencia de calor en fermentación en medio sólido y evaluaron la importancia de la convección y conducción en la disipación de calor, y aquí describieron la cinética del microorganismo en función de la temperatura. Sansurasak y Mitchell en 1995 propusieron un modelo homogéneo de 2 dimensiones transitorio. Aquí realizaron simulaciones variando distintas variables de operación, como la velocidad del flujo de entrada, la temperatura del aire a la entrada y la altura del lecho. Los mismos investigadores, pero en el año de 1998, propusieron un modelo homogéneo de 2 dimensiones transitorio, y aquí adicionaron el término de evaporación en el término convectivo. Von Meyen y Mitchell en el 2002 propusieron un modelo heterogéneo de 1 dimensión transitorio. Este es el primer modelo heterogéneo de 2 fases para la transferencia de calor y agua en un bioreactor de fermentación en medio sólido. Y Casiator y colaboradores en el 2016 propusieron un modelo heterogéneo de 2 dimensiones transitorio. Este modelo heterogéneo describe la transferencia de calor y agua en un bioreactor de fermentación en medio sólido, e incorporaron el término de evaporación y su efecto en el crecimiento del microorganismo. No en todos los trabajos se dio información sobre la relación de diámetro de tubo-partícula, pero en aquellos que sí se observa que en todos estos es mayor a 8 y por lo tanto utilizaron una velocidad de flujo tipo pistón. Bueno, de los antecedentes se observa que los factores ambientales que afectan la producción son la temperatura, el consumo de oxígeno y el contenido de agua. En la mayoría de modelos no se consideró el efecto de la evaporización, ni se ha modelado la transferencia de oxígeno, ni la dinámica del fluido y su efecto en la transferencia de calor. De tal manera que la fermentación en medio sólido es una tecnología potencial. Sin embargo, es necesario que el diseño de los bioreactores proporcione el entorno ideal para la reacción biológica, disminuyan las resistencias a la transferencia de masa y los gradientes de calor. Y bueno, como posible respuesta a esta problemática, se propone intensificar el proceso de fermentación. La intensificación consta del desarrollo de aparatos y técnicas novedosas que brinden mejoras en la fabricación y el procesamiento bioquímico.
En este caso se proponen dos maneras de lograr la intensificación. La primera es generar perfiles de velocidad y la segunda es incorporar una membrana permeable al oxígeno en el centro del bioreactor. Okay. Como hipótesis y objetivos. La hipótesis. El mejorar la transferencia de calor y masa mediante la generación de diferentes perfiles de velocidad y la alimentación de oxígeno a lo largo de un bioreactor, donde tiene lugar una fermentación en medio sólido, permitirá obtener una mayor producción de proteasas respecto a su producción en un bioreactor convencional, logrando así su intensificación. Como objetivo general, intensificar un bioreactor de leche empacado donde tiene lugar una fermentación en medio sólido mediante la generación de perfiles de velocidad y su impacto en la transferencia de calor, así como mediante la alimentación de oxígeno a través de una membrana. Como objetivos particulares, desarrollar modelos pseudocontinuos heterogéneos que permitan describir y entender la interacción de la dinámica de fluidos, la transferencia de calor y masa para oxígeno, dióxido de carbono y agua, y los procesos cinéticos macroscópicos que tienen lugar en el microorganismo durante una fermentación en medio sólido. Evaluar la transferencia de calor y la producción de proteasas al utilizar diferentes tamaños de partícula y evaluar el efecto del transporte de oxígeno a través de una membrana en la producción de proteasas. Como metodología, primero se propone un modelo que describa los mecanismos de transporte de momento, calor y masa en el bioreactor de leche empacado. Este modelo se va a acoplar con un modelo cinético que describa el consumo de oxígeno y la generación de dióxido de carbono, agua y proteasas. Y se va a aplicar a un bioreactor convencional y un bioreactor intensificado. En el bioreactor convencional se propone una relación de diámetro de tubo partícula mayor a 8, es decir, velocidad de flujo tipo pistón, y se obtendrán las simulaciones. Y en el bioreactor intensificado se proponen 3 propuestas de intensificación. La primera propuesta consta de incluir una relación de diámetro de tubo partícula de tal manera que se genere un perfil de velocidad dentro del lecho. En la segunda propuesta se utilizará una relación de diámetro de tubo partícula mayor a 8, es decir, velocidad tipo flujo pistón, pero en este caso se va a incorporar una membrana permeable al oxígeno en el centro del lecho. Y en el caso C, este consta de una mezcla de los casos anteriores, es decir, en este caso se va a generar un perfil de velocidad dentro del lecho y a la vez se va a incorporar una membrana permeable al oxígeno. Una vez que ya se tengan las simulaciones de todos los casos, se realiza la siguiente pregunta. ¿Se incrementa la producción de proteasas obtenida en cada caso de intensificación en comparación con el caso convencional? Si la respuesta es afirmativa, se logró intensificar el reactor y por lo tanto se comprueba la hipótesis. Y si la respuesta es negativa, no se logró la intensificación del bioreactor y entonces se rechaza la hipótesis. Como sistema de estudio, el bioreactor consta de un tubo cilíndrico de acrílico de 30 centímetros de longitud y 5 centímetros de diámetro. Va a entrar aire completamente humedecido a la temperatura de entrada por debajo del bioreactor. Este bioreactor va a estar empacado con sustrato formado por residuos agroindustriales y pasta de soya y se va a inocular con yerrovia lipolítica 2.2 AB. También es importante recalcar que para el crecimiento del microorganismo este sustrato deberá estar humedecido hasta cierta humedad. Este tipo de microorganismo es completamente aerobio y necesita del oxígeno para poder crecer y realizar sus actividades metabólicas. Este oxígeno lo va a obtener del aire que entra por el bioreactor. El oxígeno se va a transportar entre los espacios vacíos que se forman por el empaquetamiento de las partículas y después se va a disolver por el agua que humedece las partículas de sustrato. El microorganismo se alimentará de las partículas de sustrato, producirá el CO2, proteasas, biomasa y también calor debido a que es una reacción exotérmica. También es importante mencionar que para que se inicie la reacción, la temperatura del lecho debe de llegar hasta la temperatura que favorece el crecimiento del microorganismo, por lo cual se utiliza una chaqueta de enfriamiento. Las condiciones de operación son las siguientes. La temperatura del agua del baño es de 45 grados centígrados, la temperatura del aire de entrada es de 25 grados centígrados, la humedad del aire de entrada está completamente humidificado, la humedad del sustrato es de 60% en peso, el flujo del aire de entrada es de 1 litro por minuto y el diámetro de partícula efectivo pues va a variar dependiendo del caso. En los casos donde se considera una velocidad tipo flujo pistón se utilizará un diámetro de partícula de 1.5 milímetros y en aquellos casos donde se genera un perfil de velocidad se utilizará un diámetro de partícula efectivo de 10 milímetros. Y bueno, en el caso donde se incorpora la membrana permeable del oxígeno, pues esta se incorporará justo en el centro del bioreactor. Como modelo cinético, se propone una bioreacción de tipo modelo caja negra en donde solo se consideran los componentes que se intercambian con el medio.
La ecuación cinética es una ecuación híbrida entre el modelo de Monod y el modelo logístico. Aquí la tasa de crecimiento específica del microorganismo está en función de la temperatura, entonces el modelo cinético logra captar ese efecto. El modelo cinético es un modelo no estructurado y tampoco está segregado. Este modelo representa la velocidad de producción del dióxido de carbono y para obtener la velocidad de producción o de consumo de los demás componentes se utilizará la velocidad de producción del dióxido de carbono y los coeficientes estequiométricos, y estos coeficientes estequiométricos se obtendrán al hacer balances estequiométricos para la bioreacción. De tal manera que de esta forma se obtendrá la velocidad de producción de agua, la velocidad de producción de proteasas, la velocidad de consumo del oxígeno y la velocidad de consumo del sustrato. El modelado. Para el caso convencional, el modelado consta del modelo de transferencia de masa y el modelo de transferencia de calor. En este caso se propone un modelo pseudocontinuo heterogéneo. Para la fase fluida, el modelo de transferencia de masa está conformado por el término transitorio, el término convectivo, el término de dispersión axial, el término de dispersión radial y el transporte interfacial. Este término va a relacionar el transporte entre la fase sólida y la fase fluida. Aquí se hace la conexión entre la fase sólida y la fase fluida al utilizar una constante de proporcionalidad que es el coeficiente de Henry. Esto se va a utilizar para las especies de oxígeno y el CO2. Y para el agua, ese coeficiente es la concentración de saturación en la fase fluida. Ahora, el modelo de transferencia de masa, pero para la fase sólida, está conformado por el término transitorio, el término de dispersión axial, dispersión radial, el transporte interfacial y la velocidad de producción o consumo del componente. El modelo de transferencia de calor para la fase fluida está conformado por el término transitorio, el término convectivo, el término de conducción axial, el término de conducción radial, el término de transporte de calor interfacial y la energía liberada por vaporización. Y en la fase sólida, el modelo está conformado por el término transitorio, el término de conducción axial, conducción radial, el transporte de calor interfacial, la energía liberada por vaporización y la energía liberada por la reacción. Ok. Para los casos intensificados, en el caso A se genera el perfil de velocidad, entonces aquí se va a incorporar el modelo hidrodinámico. Este modelo hidrodinámico está conformado por la ecuación de continuidad y la ecuación de momento, cuyos términos son el término transitorio, el término inercial, el término viscoso, el término de caída de presión, las fuerzas volumétricas, la gravedad y las interacciones sólido-fluido y pared. Y bueno, en los términos convectivos, tanto del modelo de transporte de masa como del modelo de transporte de calor para las fases fluidas, se hará la conexión con el modelo hidrodinámico. En el caso B, en este caso es donde se incorpora la membrana permeable al oxígeno y se utiliza una velocidad de tipo flujo pistón. El modelado está conformado por el modelo de transferencia de masa y el modelo de transferencia de calor. Y en el caso C, donde se incorpora la membrana permeable al oxígeno y se genera un perfil de velocidad, el modelado se conforma por el modelo hidrodinámico, el modelo de transferencia de masa y el modelo de transferencia de calor. Y bueno, las condiciones de frontera no las presenté aquí para que no se amontonara todo y bueno, esas están en las diapositivas de ayuda. Después se obtuvieron los tiempos característicos. Esto debido a que los tiempos característicos nos permiten conocer la magnitud de los mecanismos que están involucrados en un proceso transitorio y pues saber qué mecanismo es el que está dominando. Los resultados para el bioreactor convencional. Bueno, aquí se presentan los perfiles transitorios de concentración a diferentes alturas del lecho. Esta es la concentración de oxígeno en la fase fluida. Aquí se puede observar que al inicio de la fermentación y justo a la entrada del bioreactor, la concentración de oxígeno aumentará hasta la concentración de oxígeno que hay en el aire. Y bueno, respecto a la concentración de oxígeno en la fase sólida, se puede observar que tiene el mismo comportamiento. La concentración de oxígeno en la fase sólida aumentará hasta un cierto valor en la entrada del bioreactor. Este valor está determinado por el coeficiente de Henry. Y bueno, este valor determina la proporción entre la concentración que hay en la fase sólida y la fase fluida.
También se puede observar aquí en la fase sólida, en los perfiles de la fase sólida, que la concentración de oxígeno disminuye conforme aumenta la altura del bioreactor. Y bueno, en el estado estacionario, que se considera de 12 horas, se puede observar que la concentración de oxígeno disminuye de la entrada del bioreactor a la salida del bioreactor, que es la línea roja. Sobre la producción de CO2 se puede observar, esta es la concentración de CO2 en la fase sólida. Se puede observar que la concentración de CO2 va aumentando conforme aumenta la altura del bioreactor, y este comportamiento se observa en la fase fluida, ya que están relacionadas. En la fase fluida también se observa lo mismo. La concentración de CO2 aumenta conforme la altura del bioreactor. Tomando el valor de CO2 a la salida, que es la línea roja, se puede observar que la fase lag dura aproximadamente 6 horas y la fase de crecimiento exponencial del microorganismo dura las siguientes 6 horas, desde las 6 hasta las 12 horas, que se considera el estado estacionario. Aquí se compararon los resultados obtenidos a la salida del bioreactor con los resultados obtenidos por Barrios-Nolasco y se observa que ambos tienen el mismo orden de magnitud. Ahora, respecto a la concentración de agua en la fase fluida, se observa que desde un inicio de la fermentación, la concentración aumenta hasta cierto valor, y este valor está determinado por la temperatura de la fase fluida. Este valor representa la concentración de saturación de vapor en la fase fluida. Se observa aquí en los perfiles axiales de temperatura que la temperatura de la fase fluida aumenta desde un inicio de la fermentación hasta cierto valor y va a permanecer en ese valor para todas las posiciones axiales. Para la temperatura de la fase sólida se observa un aumento paulatino de temperatura. Aquí se observa que cerca de la entrada del bioreactor se obtiene una menor temperatura en la fase sólida. Y bueno, a la salida del bioreactor y en el estado estacionario, que sería en línea roja, se observa que tanto la temperatura de la fase fluida como la temperatura de la fase sólida son las mismas. Sobre los perfiles de concentración axiales a diferentes horas de fermentación, se observa el mismo efecto en el oxígeno. Al inicio de la fermentación, el oxígeno, la concentración de oxígeno aumentará hasta el valor de la concentración de oxígeno en el aire e irá disminuyendo conforme las posiciones axiales. Aumentará conforme transcurra el tiempo de fermentación, es decir, a mayores tiempos de fermentación el consumo de oxígeno es menor. Y esto también se observa en la concentración del oxígeno en la fase sólida. Ahora, respecto a la producción de CO2, se observa la concentración de CO2 en la fase sólida, que esta va aumentando conforme la altura del bioreactor y conforme aumenta el tiempo de fermentación. Ahora, aquí se presentan los perfiles de velocidad de reacción a diferentes posiciones axiales. Como les comentaba en la parte anterior, las velocidades, ya sean de reacción o de consumo de las especies, están en función de la velocidad de producción de CO2, por lo tanto, todos los perfiles tienen el mismo comportamiento. Este es la velocidad de consumo del oxígeno, la velocidad de producción del CO2, la velocidad de producción de agua, la velocidad de producción de biomasa, la velocidad de consumo del sustrato y la velocidad de producción de proteasas. Observando los resultados obtenidos para la velocidad de producción de CO2, se observa que a menores tiempos de fermentación se obtienen mayores velocidades de producción. Esto está relacionado con la temperatura en la fase sólida, donde anteriormente pues observamos que a menores tiempos de fermentación la temperatura de la fase sólida era menor. Y como el modelo cinético captura el efecto de la temperatura, aquí se observa que a mayores temperaturas de la fase sólida se obtienen menores velocidades de producción. Y también se observa que las mayores velocidades de producción se obtienen cerca de la entrada del bioreactor, y esto sugiere que esto está relacionado con la mayor disponibilidad de oxígeno cerca de la entrada del bioreactor. Sobre el análisis de tiempos característicos, aquí solamente se va a presentar un solo tiempo característico debido al tiempo de la presentación. Este es el tiempo característico de la remoción de calor por evaporación. Aquí se ponen los rangos que se evaluaron, el valor mínimo y el valor máximo. El valor mínimo corresponde al tiempo característico 1 y el valor máximo corresponde al tiempo característico 4. Aquí en la imagen donde se evalúa el efecto del tiempo característico para las concentraciones de oxígeno, CO2 y agua, se puede observar que para el CO2 en la fase sólida, a menores tiempos característicos se obtienen menores producciones de CO2. Y pues esto está relacionado con la temperatura de la fase sólida,
ya que a menores tiempos característicos de vaporización se obtienen mayores temperaturas en la fase sólida. También se observa un efecto importante que es el efecto del coeficiente de Henry, el cual captura la temperatura en la fase sólida, ya que aquí en la concentración de oxígeno en la fase sólida se puede observar que a las 12 horas, que es el estado estacionario, se obtiene una menor concentración de oxígeno en el tiempo característico 1, que es donde se tiene mayor temperatura en la fase sólida. Es decir, a mayores temperaturas en la fase sólida, la cantidad de oxígeno que se puede disolver en el agua que humedece el sustrato es menor. Y bueno, respecto a la concentración de agua en la fase fluida, se puede observar que a menores tiempos característicos, esta tiende a aumentar, y esto está relacionado con la temperatura de la fase fluida, ya que a mayores temperaturas en la fase fluida, pues la concentración de saturación en el agua, en la fase fluida respecto al agua aumenta, de tal manera que a mayores temperaturas se van a obtener mayores concentraciones de agua en la fase fluida. Ahora, respecto a los perfiles de concentración axiales para el dióxido de carbono, se puede observar que hay menor producción de dióxido de carbono en la fase sólida entre más pequeño sea el tiempo característico de evaporación. Ahora, respecto a los perfiles de concentración axiales para el oxígeno, se puede observar que esto pues, se ve reflejado aquí, ya que hay una mayor disponibilidad de oxígeno respecto al caso donde el tiempo característico es mayor. Y bueno, esto también, solamente es para ejemplificar el efecto que tiene la temperatura de la fase sólida en la producción de CO2 en la fase sólida. Y bueno, respecto a los perfiles de velocidad axial, para la producción de proteasas se puede observar que entre mayor sea el tiempo característico de evaporación, se obtienen mayores velocidades de producción de proteasas, y pues de nueva cuenta esto está relacionado con la temperatura de la fase sólida, ya que menores temperaturas de la fase sólida pues obtienen mayores velocidades de producción. Ok, los resultados para el bioreactor intensificado. En el caso A, aquí se presenta el perfil de fracción vacía radial, en donde se observa que se obtiene una mayor fracción vacía cerca de la pared del bioreactor. Y bueno, esto va a tener un efecto en el perfil de velocidad, ya que la mayor velocidad se va a obtener cerca de la pared del bioreactor. Y justo en la pared del bioreactor la velocidad es 0 debido a la condición de no deslizamiento. Y bueno, aquí también se observa que conforme se acerca en la posición radial hacia el centro del bioreactor, la amplitud de las ondas disminuye. Y bueno, respecto a los perfiles de concentración transitorios a diferentes alturas del lecho, aquí se puede observar que la concentración de oxígeno en la fase fluida pues aumenta desde un inicio de la fermentación y se va a permanecer constante para todas las posiciones del bioreactor, y este mismo efecto se tiene en la concentración de oxígeno en la fase sólida. Ahora, respecto a la concentración de CO2 en la fase sólida, aquí se puede observar que la producción de CO2 inicia prácticamente desde el inicio de la fermentación, lo cual muestra una diferencia respecto al caso convencional, que es la línea negra. Y bueno, respecto a la concentración de CO2 en la fase fluida, pues se observa que la concentración de CO2 va a ir aumentando conforme aumente la altura del bioreactor. Este mismo efecto se observa en la fase sólida, pero bueno, aquí en la fase fluida se ejemplifica mejor. Y respecto a la concentración del agua en la fase fluida, se puede observar que esta va a ir aumentando conforme aumenta la altura del bioreactor, y de nueva cuenta, pues esto está relacionado con la temperatura de la fase fluida. En los perfiles axiales de temperatura, aquí se puede observar que la temperatura en la entrada del bioreactor para la fase fluida presenta un aumento y después presenta pues variaciones de temperatura en el perfil axial. Respecto a la temperatura de la fase sólida en el perfil axial, se puede observar que en la entrada del bioreactor se obtienen las menores temperaturas de la fase sólida, y conforme transcurre el tiempo de fermentación, la temperatura de la fase sólida va aumentando. Sin embargo, aquí se logra ver que la máxima temperatura de la fase sólida es de 49 grados, mientras que para el caso convencional se obtuvo una temperatura en la fase sólida máximo de 51.5 grados. Ahora, respecto a los perfiles de temperatura radiales, se puede observar que en el perfil de temperatura fluida se obtiene una mayor temperatura justo digamos en la pared del bioreactor, cerca de la pared del bioreactor, y pues esto se cree que tiene este efecto debido a que en esa zona hay una mayor velocidad. Ahora, respecto a la temperatura de la fase sólida en el perfil radial,
se observa que cerca de la pared del bioreactor está el caso contrario a la temperatura de la fase fluida. En esta zona se obtienen las menores temperaturas para la fase sólida y de nueva cuenta se puede observar que pues no, la temperatura máxima a la que llegó la fase sólida fue de 49 grados centígrados, lo que implica una disminución respecto al caso convencional de fermentación. Ahora, en los perfiles axiales de concentración de CO2 en la fase fluida y en la fase sólida, se observa que la concentración va a ir aumentando conforme aumente la longitud del bioreactor. Y bueno, prácticamente, bueno, también aumenta conforme la temperatura, conforme el tiempo de fermentación, pero aumenta muy poco. Ahora, respecto a los perfiles de concentración radiales, se puede observar que la producción de CO2 en el sólido va a variar radialmente. Y respecto a la producción de CO2 en la fase fluida, se observa que hay una menor producción de CO2 cerca de la pared del bioreactor y bueno, de nueva cuenta esto puede estar relacionado con que en esa zona hay un mayor flujo. Ahora, sobre los perfiles axiales de la velocidad de producción de proteasas, se observa que se obtiene mayor velocidad de producción de proteasas conforme aumenta la altura del bioreactor y también se puede observar que hay una disminución en la velocidad de producción de proteasas conforme aumenta el tiempo de reacción. Esto es debido a, de nueva cuenta, el aumento que hay en la temperatura de la fase sólida. Y bueno, tomando en cuenta el último tiempo de fermentación, que en este caso es el estado estacionario, que sería la línea roja, y comparándola con el tiempo a las 2 horas de fermentación obtenida para el caso convencional, se puede observar que en este caso se obtienen mayores velocidades de producción de proteasas respecto al caso convencional. Y bueno, sobre la velocidad de producción de proteasas en el perfil radial, se observa que la velocidad de producción de proteasas obtenida en este caso de intensificación es mayor que la obtenida para el caso convencional. Ahora, bueno, aquí se muestran los resultados para el caso B. Estos son los perfiles transitorios de concentración a la salida del lecho. Y bueno, aquí se evaluaron distintos tiempos característicos de permeabilidad. Esto para observar qué influencia tenía el tiempo característico de permeabilidad en la concentración de oxígeno. Y bueno, aquí se puede observar que en la fase fluida la concentración de oxígeno aumentó respecto al caso convencional, que es la línea negra. Sin embargo, aquí para la fase sólida, en la concentración de oxígeno parece que no hay un aumento. Sin embargo, sí lo hay. Hay un aumento, bueno, de una magnitud en el caso convencional de por 10 a la menos 9 a en los casos intensificados de por 10 a la menos 7. Ahora, respecto a la producción de CO2 en la fase sólida, se observa que para los tiempos característicos evaluados se obtiene una mayor producción de CO2 respecto al caso convencional. Sin embargo, pues no hay una gran diferencia. Ahora, para observar qué pasó con el oxígeno en las concentraciones axiales, se presentan los perfiles de concentración y se puede observar que sin importar el tiempo característico evaluado, en este caso este es el mínimo y este es el máximo, se obtuvieron los mismos perfiles de concentración axiales de oxígeno en la fase sólida. Entonces, luego se evaluó la velocidad de producción de proteasas a diferentes posiciones axiales para observar qué era lo que pasaba y si había una mejora. Sin embargo, se obtuvieron los mismos resultados para ambas y son muy similares a los resultados obtenidos para el caso convencional. Entonces, a lo que se prosiguió fue evaluar distintos perfiles de concentración, pero ahora en posiciones radiales y observar qué era lo que pasaba con el oxígeno que lograba permearse a través de la membrana. Y bueno, estos son los resultados para el tiempo característico 1 y estos son los resultados para el tiempo característico 4 y se puede observar que solamente hay un incremento en la concentración de oxígeno justo en el centro del bioreactor y para las demás posiciones radiales, pues la concentración de oxígeno es prácticamente la misma que en el caso convencional, es decir, no hay una difusión de oxígeno del centro del bioreactor hacia las demás posiciones radiales. Y por último, en el caso C, se presentan los perfiles de concentración transitorios a diferentes alturas del lecho. Y bueno, aquí pues, como se mencionaba en el caso anterior, pues no hubo una mejora respecto al caso convencional al utilizar la membrana. De tal manera que los resultados para el caso C son muy similares al caso A, donde solamente se generó el perfil de velocidad. Y bueno, se obtiene lo mismo, ¿no?
En este caso, la concentración de oxígeno en la fase fluida aumenta desde un inicio de la fermentación y permanece en ese valor durante todo el tiempo de la fermentación y en todas las posiciones axiales, y ese mismo comportamiento se observa en la fase sólida. De igual manera, la producción de CO2 se inicia desde el inicio de la fermentación, sin embargo, es menor que para el caso convencional y va aumentando conforme aumenta la altura del bioreactor. La concentración de agua en la fase fluida también aumenta conforme la altura del bioreactor y de nueva cuenta, pues esto está relacionado con la temperatura de la fase fluida. Aquí se obtienen los mismos resultados. Cerca de la pared del bioreactor, la temperatura de la fase fluida aumenta. En este caso va a aumentar hasta los 54 grados centígrados y se obtiene el mismo efecto en la temperatura de la fase sólida respecto al caso A, en donde la temperatura cerca del bioreactor presenta una disminución de 50 grados centígrados hasta los 45, que es la temperatura que favorece el crecimiento del microorganismo. Ahora, respecto a la velocidad de producción de proteasas, pues se obtiene que esta va a ir aumentando conforme aumente la altura del bioreactor y disminuye conforme el tiempo de fermentación. En este caso se obtuvo que incluso disminuye un poco más que en el caso A, y esto es debido a que aquí en la temperatura de la fase sólida llegó hasta 50 grados centígrados, mientras que en el caso A se obtuvieron 49 grados centígrados como temperatura máxima. Y respecto a la velocidad de producción de proteasas, en el perfil radial se observa que la velocidad de producción obtenida para este caso es mayor que la obtenida en el caso convencional. Y bueno, como conclusiones, se modeló el proceso de fermentación en medio sólido en un bioreactor cilíndrico utilizando un modelo pseudo heterogéneo para describir el consumo de oxígeno y la producción de CO2, agua y proteasas. Se realizó un análisis de tiempos característicos para conocer los fenómenos limitantes en el proceso. Se observó que el proceso de evaporación es un mecanismo dominante y desde el inicio del proceso determina la temperatura de la fase fluida. Se evaluó la producción de proteasas para 3 casos de intensificación del bioreactor, comparando los resultados obtenidos con el bioreactor convencional. El caso A de intensificación del bioreactor mostró menor producción de CO2, pero una mayor velocidad de producción de proteasas comparado con el caso convencional. La temperatura del sólido fue menor que la máxima temperatura obtenida para el caso convencional. Y bueno, al incorporar la membrana dentro del bioreactor, pues no se obtuvieron mejores resultados que los obtenidos para el caso convencional. Y como trabajo futuro, algunas de las sugerencias que pueden brindar mayor información se muestran a continuación. La primera es estimar parámetros cinéticos intrínsecos para evitar considerar las resistencias de calor, masa e hidrodinámica en el valor de los parámetros, considerar el efecto del tamaño del sustrato en el crecimiento del microorganismo, realizar experimentos de transporte de calor y masa a diferentes condiciones geométricas para obtener el valor de los parámetros y validar el modelo. Y por último, considerar el crecimiento del microorganismo, la variación de la fracción vacía y el efecto que tiene en el perfil de velocidad. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias, Brianda. Bueno, vamos a continuar, vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas, para lo cual le pediría al doctor Hugo Velasco que iniciara, por favor. En primer lugar, quisiera saber si se me escucha. Sí. ¿Se me escucha? Sí, bien. Sí, bien. Ah, bien. En primer lugar, bueno, una satisfacción saludar a algunos colegas en este evento académico, felicitar el trabajo que se realizó, la acuciosidad, la exhaustividad de la que nos da muestra Brianda, es comendable. Una felicitación pues a su trabajo y a la conducción de este trabajo que con las armas de la ingeniería química aborda procesos biotecnológicos. Entonces, en primer lugar, una constancia de reconocimiento a este trabajo. El trabajo aborda el efecto de los fenómenos de transporte, de momentum, de masa, de calor, de energía, en un reactor pues trifásico completo, fase gaseosa, una fracción líquida, fase sólida, un reactor, fenómenos muy complejos.
Y entonces el efecto que tienen estos, el transporte a través de estas fases en la bioreacción, me llama la atención, bueno, mi formación es la biotecnología, la bioingeniería, y me llama la atención el aspecto de bioreacción, cómo se modela, cómo se expresa la cinética de bioreacción. Plantea Brianda modelar el efecto cinético del microorganismo mediante una ecuación de Monod y ecuación logística. Yo quisiera preguntarle a Brianda ¿cómo considera que es la racionalidad? ¿Cuál es la racionalidad de la ecuación de Monod? ¿Qué nos dice Monod? ¿Por qué se expresa la ecuación de la forma en la que conocemos clásicamente? ¿Y cuál es la racionalidad de la ecuación logística? Y en conjunto, pues, ¿qué nos dicen acerca de la bioreacción? Ok, bueno, la ecuación de Monod lo que va a decirnos es cómo se comporta la velocidad de producción respecto a un sustrato limitante. En este caso se tomó el sustrato limitante como el oxígeno. Ahora, la ecuación logística pues va a predecir el crecimiento del microorganismo y bueno, está en función, digamos, de la misma carga del sistema debido al crecimiento del microorganismo. Y aquí la ventaja que presenta el modelo de Monod es que nos permite predecir la fase lag. Digo, el modelo de Monod, el modelo logístico. Nos permite predecir, discúlpame. Bueno, más que predecir, que se logre, digamos, modelar la fase lag. Modelar. Perdóname, modelar. ¿Qué? O sea, bueno, representar la fase lag. La fase lag, ajá. Se usa fundamentalmente para modelar algo que en la ecuación de Monod no existe, no se presenta. ¿Qué representa fisiológicamente la fase lag, Brianda? La fase lag representaría pues la fase en donde el microorganismo se está adaptando al nuevo medio, ¿no? En este caso al cultivo, ¿no? Porque, digamos, al momento de inocularlo, el microorganismo ahora se tiene que adaptar a el nuevo medio que vendría siendo el cultivo justamente. Ahora, regresando a Monod, considerando, me parece que correctamente, al oxígeno como el sustrato que va a limitar el funcionamiento de las miles de reacciones enzimáticas intracelulares. ¿Por qué ese funcionamiento de tantas reacciones intracelulares podemos considerarlo como regido por un solo sustrato limitante? ¿Cuál es la racionalidad detrás de esto? Ok. Va un poco en este sentido. ¿El oxígeno dónde está con respecto a la célula? ¿Dónde está con respecto a qué? A la célula, físicamente. Físicamente. Físicamente, ¿dónde está el oxígeno? En el reactor. ¿En el reactor? Ok. Físicamente, pues en la fase fluida y después se difunde hacia la fase sólida debido al agua que humedece las partículas de sustrato. Okay. Y entonces, ¿dónde está el oxígeno? Sí, en la fase fluida no hay bioreacción, ¿estamos de acuerdo? Sí, no. En la fase sólida está el oxígeno. En la fase sólida. Pero ¿el oxígeno está en la fase sólida? El oxígeno está en la fase sólida.
¿Cómo? O sea, ¿en qué sentido? Justamente el oxígeno está en la fase sólida, En el agua que está en la fase sólida. en la fase que está en el agua que está en la fase sólida, está en la fase líquida, En la donde fase líquida. también entendemos está la célula. Ajá. Ajá. Entonces, el oxígeno está, vamos a suponer que estuviéramos en el salón de presentación que la célula fuese el salón donde nos encontraríamos para escuchar tu disertación. Y el oxígeno está fuera de ese salón, lejos. ¿Cómo es que ese oxígeno que está fuera, lejos de la célula, controla el crecimiento de la célula intracelular? Pues debido a las reacciones ¿cómo nos lo metabólicas, ¿no? explicamos? ¿Cómo? Disculpa. ¿Y cómo nos explicamos eso? El oxígeno está fuera de la célula, está lejos de la membrana. ¿Cómo es que puede controlar el crecimiento de lo que está dentro de la membrana celular? Pues sería por las reacciones metabólicas del microorganismo. Ajá, que son muchas. Eso. Ajá, entonces, o sea, ¿cómo puede controlar todas esas reacciones? ¿cómo puede controlar todas esas reacciones? Pues es que, o sea, es necesario para que el microorganismo pueda llevar a cabo sus funciones, ¿no? Y si no tiene oxígeno, pues no puede llevar a cabo sus reacciones metabólicas. O si no tiene el suficiente oxígeno, pues igual no se producen pues la misma cantidad de productos que realiza la misma célula. Ahora, el Monod se lo explica pensando en que todas estas reacciones intracelulares están gobernadas por una reacción limitante. Ajá. Que esa reacción controla la miriada de reacciones intracelulares. Entonces, supone él que es la racionalidad, que una reacción está limitada por el sustrato que está fuera de la célula. Y entonces, por eso, un único sustrato limitante puede controlar el crecimiento microbiano. Esa es la racionalidad. Entonces, estaríamos hablando de el sustrato limitante controla una reacción que es la reacción limitante para todo el metabolismo intracelular. Ahora, ese metabolismo en el supuesto de Monod puede crecer indefinidamente en tanto haya sustrato, pero la ecuación logística te plantea que a su vez que hay una concentración limitante de biomasa. Es la máxima concentración de biomasa que se puede dar. ¿Por qué? ¿Por qué hay esa máxima concentración de biomasa? Okay. ¿Me podría repetir otra vez? Es que había mucho ruido y no. Sí, eso me percaté. El primer paréntesis es la ecuación de Monod, que es muy parecida a la ecuación de Michaelis-Menten, que rige las reacciones enzimáticas. Sí, el segundo paréntesis es la ecuación logística. Allí X es la concentración de biomasa y la relación, el radio, la razón está entre la concentración que se da y la máxima concentración. ¿Por qué hay una máxima concentración? ¿Qué lo limita? Pues entiendo que pueden ser distintas cosas. O sea, puede ser la misma producción de algún, por ejemplo, el mismo CO2 que pueda causar toxicidad. Puede ser que se acabe, por ejemplo, alguno de los nutrientes que necesitan las células. Puede ser que por el mismo crecimiento celular, pues digamos como que no tengan
el espacio suficiente para crecer. O sea, igual es como, yo entiendo que ese es un término que depende de la carga del sistema, ¿no? Originado por el mismo crecimiento celular. Ok, ok. Entonces, ahí estaríamos planteando los dos, digamos, extracelular e intracelular. Monod planteando lo intracelular y la ecuación logística considerando de una manera completamente empírica las limitaciones del entorno. Y entonces de esa manera justificamos el empleo de un modelo cinético híbrido, ¿verdad? Gracias. Ahora, el objetivo del trabajo, bueno, es un ejercicio de modelado y el objetivo realmente es desarrollar el modelo, pero el modelo se usa con la idea de intensificar la operación del reactor en términos de la generación de proteasas. Esta generación de proteasas, ¿cómo la consideras? Obviamente es una fracción de la célula. En el planteamiento que tú haces, ¿esta fracción de proteasas es constante? No importa en qué etapa de crecimiento esté el microorganismo, ¿cambia con el metabolismo intracelular? Okay. Sí, ¿Cómo no, lo definiste? se considera constante, Se porque, considera constante. ajá, constante al crecimiento del microorganismo. Porque Sí. una de las, digamos, condiciones que se puso aquí en el modelo cinético era justamente que los coeficientes estequiométricos obtenidos son constantes durante todo el proceso de fermentación. Entonces, al obtenerla a través de los coeficientes estequiométricos, pues esta velocidad de producción de proteasas sería constante sin importar, digamos, la etapa de crecimiento del microorganismo. Sí. Si hay muchas células, pocas, si tenga suficiente sustrato o no, en esta primera aproximación se consideró constante. ¿Ok? Y tú haces un análisis muy interesante acerca de cómo cambia la tasa, la tasa de generación de estas proteasas en el tiempo y en el espacio, a distintas alturas del interior del reactor. Está muy interesante y consideras la optimización en función de las máximas velocidades de generación de proteasas, ¿sí? No se intentó en el trabajo hacer, digamos, la integración, la integral. O sea, tienes ecuaciones diferenciales parciales en el tiempo y en el espacio, y no se intentó, por así decirlo, a un tiempo determinado o a una altura determinada, hacer la integración de todo el proceso y en función de eso también evaluar la intensificación del mismo. Ok, como tener un valor. No, realmente no. Para la velocidad de producción de proteasas, no. Solamente lo que queríamos ver era justamente cómo afectaba la velocidad de producción respecto a la producción de CO2, ¿no? Porque la producción de CO2 lograba captar justamente debido a la tasa de crecimiento específica del microorganismo que está en función de la temperatura, pues logra captar los cambios en la temperatura del sólido y bueno, la disponibilidad de oxígeno debido al modelo de Monod, pero ya no, o sea, realmente hasta ese paso no llegamos. Ok, muy bien. Doctor Huerta, con esto terminé mi interrogatorio. Muchas gracias, Hugo. Igualmente un gusto saludarte y sobre todo verte. Eso es. Sí. El siguiente le daría la palabra al doctor Víctor Sánchez para que haga su interrogatorio. Gracias, buenas tardes. Hola, Brianda, felicidades. Primero que nada, felicidades por tu trabajo, por tu presentación. Tanto el documento escrito como la presentación son
son muy claros. Perdón, estaban como jurado Bueno, en el hablando interrogatorio. ya un poquito de tu... Que te apagó el micrófono, Víctor. Ya, perdón. Tú propones el uso de residuos agroindustriales para producir compuestos de valor agregado, en este caso las proteasas. En cuanto a la composición de estos residuos, ¿qué es lo que necesitarías tú, así como para llevarlo a la práctica? Si es suficiente tener simplemente los residuos o qué se necesita hacer para poderlos utilizar así como tal, ya viéndolo desde un punto de vista de economía circular. Ok. Si es suficiente, ¿cómo? En cuanto a la composición química, Sí. simplemente usas los residuos agroindustriales así como salen o necesitas complementarlos con algo, Ok. tratamiento. Sí, bueno, primero se obtienen los residuos agroindustriales y de ahí pues se hace un análisis del CHN para obtener justamente la cantidad de carbono, nitrógeno e hidrógeno que tiene los sustratos ya después de haberlos procesado. Entonces, una vez que ya tenemos esa relación de carbono-nitrógeno, lo que hacemos también es complementar con la pasta de soya justamente para llegar hasta esa relación de carbono-nitrógeno. Y pues sí, también se incluye un poco de glucosa justamente al momento de inocular para que, digamos, la glucosa la tenga como que el microorganismo disponible durante la fase LAC, ¿no? Pero pues prácticamente es eso, o sea, a partir del análisis del CHN logramos llevar la mezcla de sustrato y pasta de soya hasta el valor de CHN que se requiere para la producción de proteasas, o más bien el que favorece la producción de proteasas. Ok. Y en ese sentido es donde te aseguras, por ejemplo, que el reactivo limitante, en este caso, sea el oxígeno y no cualquier otro, ¿no? Okay. Sí. Ya cuando planteas tus modelos, hay un término de evaporación que consideras y en algunos trabajos optan por simplemente meter aire saturado, por alimentar aire saturado y de esa manera evitar la pérdida de agua en el cultivo. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Del aire saturado, de la entrada de aire saturado? O sea, sí, realmente el aire, bueno, en este caso se utiliza completamente saturado a la temperatura de entrada, justamente para evitar la menor pérdida de humedad en el sustrato. Esto debido a que, pues, durante el proceso de vaporización se va a perder cierta humedad del sustrato, pues sí, del agua que humedece las partículas de sustrato. Debido al calor latente, pues se va a transportar ahora hacia, esa cantidad de agua se va a transportar ahora hacia la fase fluida, ¿no? Entonces se va a perder cierta cantidad de agua en el sustrato. Y sí, de alguna manera, el que el aire entre completamente humedecido permite justamente controlar, o de alguna manera, no controlar, pero minimizar esa pérdida de agua en el sustrato. Pero por otro lado también hay una remoción de calor por ese término de evaporación, ¿no? Hay una reposición de calor. Una remoción. Una remoción. Claro, sí. Sí, el término de vaporización lo que va a hacer justamente es remover el calor, digamos, de la fase sólida hacia la fase fluida, ¿no? Al momento de que se presenta la vaporización. Y entonces es bueno o no, o sea, esa idea de alimentar aire saturado. Sí, de hecho, sí, bueno, yo creo que es lo mejor alimentarlo saturado si vemos el aspecto de la vaporización, porque
una vez que el aire está, bueno, entra saturado, ¿no? Pero a cierta temperatura. Pero una vez que va a entrar al cultivo, la temperatura de ese aire pues va a aumentar debido al mismo calor que hay en el cultivo. Entonces, al momento en que la temperatura del aire va a aumentar, la concentración de saturación que tenía el aire inicialmente a la entrada, pues ya dentro del lecho es menor. Y eso es lo que va a hacer ese, digamos, no equilibrio entre la humedad que hay en la fase fluida y la humedad de la fase sólida es justamente lo que va a causar el término de evaporación. Entonces, si de alguna manera, bueno, no el término de evaporación, sino más bien el calor de vaporización, la cantidad de agua que se tiene que evaporar de la fase sólida hacia la fase fluida. Es justamente esa diferencia de concentraciones, ¿no? Esa falta de equilibrio entre ambas fases. Entonces, al momento de que el aire que entra tenga un mayor contenido de agua, pues esto también va a ayudar de alguna manera a que, aunque aumente su temperatura, su contenido de agua, pues no sea tan bajo a que si entra un aire que no está completamente humidificado y de alguna manera también se va a controlar esa parte de la evaporación, porque sí es verdad que, o sea, la evaporación ayuda a que se remueva calor de la fase sólida hacia la fase fluida, pero también se presentan las pérdidas de humedad en el lecho, ¿no? Entonces tiene que haber como un balance entre ambos mecanismos. Sí, sí, justo para no tener algún efecto secundario en cuanto al metabolismo del Exactamente. organismo, ¿no? Ok. Ahora, hablando de los casos de identificación, lo que encuentras es que generar esos perfiles de velocidad son los que te ayudan más a controlar, por ejemplo, los gradientes de temperatura y con eso también tienes un control general del proceso, ¿no? Ahora, ya en la práctica, ¿cómo podrías llevar a cabo esa parte de generar esos perfiles de velocidad? Ok, o sea, los perfiles de velocidad se originan debido al perfil de fracción vacía. Y el perfil de fracción vacía se va a originar debido a la relación de diámetro de tubo-partícula. En este caso se utilizó un diámetro de tubo-partícula menor a 8, en este caso en específico es igual a 5. Entonces, eso se puede, digamos, ya en la experimentación para generar este perfil de velocidad, pues sería utilizar justamente un diámetro de partícula que permita esa relación de diámetro de tubo-partícula igual a 5. O sea, necesitas partículas grandes, ¿no? Más grandes, más grandes, digamos, de las que comúnmente se utilizan en este tipo de fermentaciones. ¿Y qué tan grande podría ser una partícula grande? Ok, en este caso es una partícula de 10 milímetros, o sea, 1 centímetro, respecto a lo que normalmente se utiliza de 15 milímetros. Okay. Y si quisieras escalar eso. Si quisiera escalar eso, pues es que yo pienso que, o sea, digamos, pues tendría que seguirse manteniendo esa relación, ¿no? O sea, para este tipo de bioreactores, al escalarlos, pues tendríamos que mantener esa relación, pero además, pues creo que estos bioreactores, o sea, no es como que, por lo mismo de todos los efectos que hay de calor, vaporización, pérdida de humedades, pues generalmente de lo que he visto es que se utilizan muchos bioreactores, pero prácticamente al mismo tamaño que se va a utilizar experimentalmente. Se puede hacer eso o incluso un poco más altos, pero pues como de 1 metro, pero igual digamos, lo que yo he visto en la literatura es que de igual manera los radios de esos bioreactores generalmente son angostos. Entonces, de alguna manera, esa relación diámetro de tubo-partícula, pues se podría seguir manteniendo. O sea, tendrías que, si quisieras poner eso en una escala mayor, tendrías que hacer unos reactores flacos y largos para poder. Yo pensaría que sí. Ok. Bien, en el segundo caso, bueno, en el otro caso de intensificación que propones, usas una membrana y en esa membrana lo que haces es alimentar una corriente
de aire o una corriente gaseosa con una concentración de oxígeno mayor? ¿A la membrana? Ajá. No, se alimenta una concentración una corriente de aire que va a tener pues la misma concentración de oxígeno que tiene el aire. O sea, la ventaja de la membrana va a ser que, digamos, de manera in situ se va a lograr separar el reactivo, que sería el oxígeno, que también está entrando aire por debajo del bioreactor, pero se va a lograr, digamos, de manera in situ separar el oxígeno que entra que entraría por la membrana y va a entrar hacia la fase fluida dentro del lecho. Pero, o sea, lo que se alimenta tanto al bioreactor como a la membrana es una corriente de aire. Okay, pero entonces el papel, es que ahí ya me perdí, entonces, ¿cuál es el papel de la membrana en términos de la concentración de oxígeno? A justamente incrementar la concentración de oxígeno dentro del lecho. O sea, porque va a entrar, digamos, en el centro de la membrana, o por la membrana va a entrar una corriente de aire. Y la membrana lo que va a hacer es que al ser solamente permeable al oxígeno, pues va a permitir el paso del oxígeno utilizando el mecanismo de difusión hacia la fase fluida del bioreactor. Entonces, de esta manera lo que se esperaba era justamente incrementar la concentración de oxígeno dentro del bioreactor en la fase fluida. Y obviamente si incrementaba la concentración de oxígeno en la fase fluida, pues incrementaría la concentración de oxígeno en la fase sólida debido a la termodinámica, que al final esta relación está determinada por el coeficiente de Henry, que es un factor de proporcionalidad entre ambas fases. Ok. ¿Y a qué le atribuyes tú que si el modelo cinético está en función de la concentración de oxígeno, con la membrana mejoras o aumentas la concentración de oxígeno, ¿por qué no ves cambios? ¿Por qué no? Ok. Justamente a lo que se le atribuye es que, o sea, sí incrementa la concentración de oxígeno, digamos, al utilizar la membrana, va a incrementar en la fase fluida, pero solamente incrementa justo en el centro del bioreactor y en las demás posiciones radiales no. Lo que hice para comprobar esto, pues fue obtener para todos estos tiempos característicos el valor del tiempo de permeabilidad y el valor del tiempo característico de convección. Entonces ahí lo que pude ver es que el tiempo característico de convección es más chiquito que los tiempos característicos de permeabilidad evaluados. Entonces lo que yo atribuyo es que sí, la membrana, o sea, hace su funcionamiento. La membrana va a lograr que se permee oxígeno hacia la fase fluida. El problema está en que debido a la convección, debido al aire que está entrando por debajo del bioreactor, el oxígeno que logró permear a través de la membrana, pues va a ser arrastrado por la convección justamente y va a ser arrastrado hacia afuera del bioreactor y ya no logra, digamos, difundirse radialmente, ¿no? Y por eso es que ya no se logra ver ese incremento en la concentración de oxígeno en las demás posiciones radiales. Ok. Ahora, ¿has revisado cómo es el consumo, o sea, cómo sería el mecanismo del consumo de oxígeno por parte del microorganismo? ¿Cómo sería el consumo? No, o sea, ¿a qué se refiere más o menos? O sea, el oxígeno llega de la fase gas, transporta hacia la fase líquida, que está en la fase sólida, y luego de ahí pasa hacia la célula, o la célula lo toma directo de la fase gas. La célula lo toma directo de la fase gas. No, lo tendré que tomar, o sea, digamos, bueno, o sea, no he estudiado mucho al respecto, o sea, digamos de manera, o sea, los mecanismos celulares, ¿no? Pero, o sea, lo que yo entendería es que ese oxígeno, como menciona usted, sí pasa del fluido hacia el sólido y va a pasar a través del agua que me desea el sólido. Entonces, el microorganismo lo tomaría de ahí, en el agua que humedece el sólido, debido al mecanismo de difusión
que tiene el oxígeno en el agua, ¿no? El mecanismo de capilaridad también que está ahí, pero o sea, de la manera tal cual, así de cómo lo toma el microorganismo, la verdad no sé. Ok, bueno, ya para terminar, creo que el trabajo que haces a manera descriptiva de los fenómenos de transporte, sí, los fenómenos de transporte que ocurren en el lecho, está muy completo, está muy bien detallado. Creo que la parte cinética le hace falta, digo, las condiciones no lo permitieron, pero creo que sería algo muy interesante llegar a desarrollar esa parte cinética desde un punto de vista, como lo planteas en tus perspectivas, de llegar hacia un modelo intrínseco donde justamente abordes esta parte, ¿no? De cómo se van obteniendo los nutrientes, cómo esos nutrientes entran al metabolismo, y luego estás proponiendo la producción de una proteína. La producción de proteínas no necesariamente es una ruta metabólica, sino ahí intervienen también algunos procesos de expresión de los genes o del gen que codifica para esa proteína. Creo que se presta para un trabajo muy, muy completo. Estaría muy padre que lo continuaras. Y bueno, con eso termino. Muchas felicidades. Muchas gracias, Víctor. Sí. Bueno, ahora es mi turno. Brianda, yo también empezaría por sumarme a las felicitaciones. Creo que hiciste un gran ejercicio de tratar de representar lo que está sucediendo en un reactor de fermentación en medio sólido con ecuaciones matemáticas. Me acuerdo de la pregunta que se hizo ahora, cuéntame de tu tesis, y me gustaría un poquito repetirla, ¿no? Con tu formación, sobre todo con tu formación de ingeniero químico, ingeniera química, perdón. ¿Qué tan complicado te fue modelar este sistema biológico, sobre todo con la limitación que tuviste? Yo pasé por lo mismo, yo también soy ingeniero químico con maestría en ingeniería química, pero yo tuve la fortuna de que no había pandemia y de que bueno, no realicé un modelado como el que tú estás haciendo, pero sí tuve la oportunidad primero de ver físicamente cómo era el proceso y después ya tratar de imaginarme qué podría hacer, ¿no? En tu caso, que no estuvo muy limitado esa parte, entonces sí me gustaría ver tus impresiones y qué tanto te enriquece académicamente ese hecho, ¿no? De representar algo que no tuviste la oportunidad de ver físicamente completamente el proceso, ¿no? Eh, pues sí fue todo un reto lograr que pues se acoplan los fenómenos de transporte con los fenómenos biológicos, y justamente de esa parte pues viene el desarrollo de los tiempos característicos, y se hizo todo ese análisis para lograr entender qué era lo que estaba sucediendo y lograr observar cómo cambiaba el sistema al mover distintos parámetros, ¿no? Y ver el efecto que tenían los mecanismos justamente en el comportamiento del microorganismo. Y pues sí, de ahí, bueno, se complicó un poco la situación, sobre todo en la parte cinética, que había muy poca información, y pues fue como complicado lograr que la parte cinética y la parte de fenómenos de transporte pues hicieran como, digamos, ahí una unión y pudiéramos representar esto. Pero bueno, al final de cuentas, a partir de todas las simulaciones hechas, pues se logró obtener el comportamiento del sistema para el caso convencional, y bueno, el análisis de los tiempos característicos que nos permitieron elucidar un poco más sobre los fenómenos y el comportamiento que tiene el microorganismo ante estos fenómenos. Y bueno, de ahí ya seguimos con la parte de intensificación y listo. No sé si esa era por ahí la pregunta. Sí, sí.
Tienes otra complicación más, que es la fermentación sólida, que es difícil de monitorear a diferencia del cultivo líquido, que puedes estar muestreando constantemente, y si es un sistema agitado, tanque agitado, pues tienes homogeneidad en tus muestras. En este caso, te viste obligada además por tener un dato en línea, de ajustar muchas cosas al consumo de CO2, ¿no? A la producción de CO2, perdón, a la producción de CO2, y relacionando todo eso con el consumo de oxígeno, crecimiento de biomasa. ¿Qué medidas experimentalmente te gustaría o crees que habrían ayudado para enriquecer más la parte del modelo matemático? Porque son muchos parámetros que tuviste que sacar de la literatura, que tuviste que darles una magnitud al número para poder para poder completar los parámetros que se requieren, ¿no? Para el modelo. Sí, yo creo que lo primero sería la cinética, o sea, que hubiéramos podido tener información cinética intrínseca, porque realmente la información cinética que había, pues era información cinética que no era intrínseca, que consideraba ahí mismo las resistencias al transporte, las resistencias que había por la temperatura. Entonces había un incremento de temperatura en esa cinética, y bueno, tuvimos que trabajar justamente con eso, o sea, no fueron condiciones intrínsecas, y creo que eso sería lo más, bueno, en este caso, lo que a mí me costó un poco más de trabajo en la parte del modelado fue justamente los parámetros cinéticos, y también obtener, pues, valores certeros, digamos, sobre la producción de proteasas. Okay. Y a distintas condiciones también de operación. Okay. Tu propuesta para intensificar el proceso de fermentación sólida, incrementar la producción de proteasas, se basó principalmente, bueno, aparte de los perfiles de velocidad, en la parte de la membrana, que apostaste a eso. Muy pesimistamente dices al final que no funcionó. A mí también me gustaba mucho la idea, con base en esto, de lo que tú observaste, o sea, quisiera que me platicaras un poquito, o sea, tú dices, yo le aposté a aumentar la concentración de oxígeno, ¿por qué? ¿Y qué alternativas tú darías, o cómo demostrarías con tu modelo qué niveles de oxígeno requerirías para intensificar? Y ya una vez conociendo eso, ¿qué propuestas tendrías para implementarlo experimentalmente? No sé si me explico. Ok. O sea, la primera pregunta era ¿por qué se le apostó a la membrana? O sea, tú deduces el oxígeno podría ser limitante, por lo que ya te preguntamos. El oxígeno, si tú estás pensando en que se disuelve en la capa de agua que rodea al microorganismo, la cantidad de oxígeno que tú puedes disolver en esa capa de agua son alrededor de miligramos, ¿no? 8 o 7 miligramos, depende de la presión atmosférica, comparado con las concentraciones de sustratos, que son mucho más altas, ¿no? Entonces, de ahí se deduce que pues es una etapa limitante, ¿no? Como los cultivos líquidos, ¿no? Me imagino que por eso apostaste a aumentar la concentración de oxígeno. Sí. Justamente, o sea, justamente es eso, porque digamos, ese mecanismo de transporte de oxígeno de la fase fluida a la fase sólida, o en este caso al líquido que está en la fase sólida, está totalmente limitado por la termodinámica. Y esta limitación, pues, depende del coeficiente de Henry, que es el que va a dar la proporcionalidad entre una fase y la otra fase. Entonces, la manera que hay justamente de incrementar esta concentración en la fase líquida, pues es modificar el coeficiente de Henry, ¿no? Y bueno, no modificar en sí, sino incrementar el coeficiente de Henry. Entonces, una de las maneras en las que se puede incrementar el coeficiente de Henry,
justamente es a menor temperatura, ya que el coeficiente de Henry es función de la temperatura. A menores temperaturas se puede disolver más cantidad de oxígeno en un líquido. Y la segunda es justamente al ser un factor de proporcionalidad entre la concentración de la fase fluida y la concentración de la fase sólida, o en este caso el líquido que está en el sólido, si se incrementa la concentración de uno, se incrementará la concentración del otro, ¿no? Entonces justamente de ahí viene esa idea de la membrana. Si se logra incrementar la concentración que hay en la fase fluida, pues se va a lograr incrementar la concentración que hay en la fase sólida, y de ahí viene la idea de que si hay una mayor disponibilidad de oxígeno para el microorganismo, pues podríamos obtener mayor cantidad de proteasas, porque al final el oxígeno pues, es un reactivo para que se lleve a cabo todas las reacciones microbiológicas o metabólicas del microorganismo. Y bueno, justamente también de esta idea viene pues el caso de intensificación C, ¿no? El caso 3, en donde de alguna manera lo que se buscaba era lograr controlar el aumento de temperatura, llegar a menores temperaturas o lo más cercano a la temperatura que favorece el crecimiento del microorganismo, entonces de alguna manera ayudar a incrementar el valor del coeficiente de Henry, y pues a la vez al incorporar la membrana, pues también ayudar a que la concentración de oxígeno en la fase fluida pues incrementara. ¿Podrías decir, o podrías imaginar, bueno, calcular o estimar la concentración o la cantidad de oxígeno que tendrías que estar alimentando? Porque la concentración de oxígeno en la fase acuosa no la vas a poder llevar más allá de lo que te permite, ¿no? La termodinámica. Sí, no se puede llevar. Pero se consume y tú tienes que suministrarla continuamente. Exacto. No sé si sabes que en cultivo líquido se utilizan dos estrategias. Una es incrementar la velocidad de agitación o incluso alimentar oxígeno puro para mantener el suministro de oxígeno suficiente para que el microorganismo tenga el oxígeno necesario, ¿no? Habría con base en lo que tú esperas que crezca, habría una forma de calcular el oxígeno que necesitas o que tengas que estar suministrando. Yo estoy pensando en decir, necesito tanta cantidad de oxígeno y ahora después ver cómo lo voy a suministrar, ¿no? La idea de la membrana, te digo, a mí también me agrada. No fue lo que esperabas, entonces si tendrías elementos como para proponer alternativas de alimentación de ese oxígeno. Ok, sí, en cuanto, digamos, al oxígeno, o sea, la cantidad de oxígeno requerido, pues es que al final de cuentas está limitado por la termodinámica, ¿no? O sea, la termodinámica es la que va a regir cuánto oxígeno puede pasar, ¿no? Independientemente, digamos, del oxígeno que se requiera, o sea, pues está todo determinado por justamente la termodinámica y el coeficiente de Henry. Ahora, respecto, viendo que este caso donde la intensificación para el caso B no funcionó debido a la membrana, creo que sí habrían como otras alternativas. De hecho, una vez platicando justamente de esto del tema, surgió la idea de introducir como, en vez de la membrana, o sea, que fuera un tubito en donde pues por ese tubito se introdujera oxígeno o el mismo aire, pero que digamos tuviera una velocidad, el aire que entra ahí tuviera ciertos orificios, ese tubito, de tal manera que el aire pues entrara también con cierta velocidad radial. Y bueno, respecto a eso, buscando un poco en la literatura, encontré justamente un artículo que es reciente y donde hacen un experimento haciendo eso. Es un bioreactor de lecho sólido y justamente este experimento lo hace Cacciatori, que es de donde se tomó la idea del modelo, y introducen un tubito en el centro del bioreactor y a cada ciertas alturas, es muy empírico, ellos pusieron las alturas en donde pues ellos se les ocurrió, y radialmente también pusieron los orificios en donde ellos pues consideraron, ¿no? Me parece que los ponían angularmente cada 90 grados. Y de lo que observaron experimentalmente fue que sí se obtenía un mayor crecimiento de biomasa, y sobre todo la ventaja que presentaba este tipo de sistema respecto al caso convencional era que la cantidad de biomasa era uniforme en el bioreactor. Tomaron imágenes en la parte de arriba del bioreactor y observaron que
bueno, arriba se veía que la cantidad de biomasa era uniforme. Entonces, lo que faltaba aquí en este caso es justamente, digamos, de alguna manera se podría utilizar el modelado para ver en qué secciones de la longitud del tubo se deberían de introducir esos orificios por donde entraría el aire hacia el lecho, y también observar angularmente a qué grados sería la posición ideal para que hubiera un mayor crecimiento de biomasa y justamente también se logra controlar la temperatura, pero a la vez pues controlar también la humedad en el lecho, ¿no? Porque también el tener un aire que entra al lecho con cierta velocidad, uno pues proveería de oxígeno a lo largo del bioreactor. Dos, favorecería el transporte de oxígeno porque como ya vimos, el transporte de oxígeno por difusión pues no es bueno digamos, desde el centro del bioreactor hacia las demás posiciones radiales, no se logra ver un aumento, ¿no? Entonces, si de alguna forma el aire que entra, el oxígeno que entra, tiene alguna velocidad y logra llegar a distintas posiciones radiales, pues ahí ya habría un beneficio. Ahora, lo segundo también tendría que ver sobre la temperatura que se introduciría en ese tubo, la temperatura del aire, y ver cómo afectaría todo eso también a la pérdida de humedad en el lecho. Al final, las temperaturas, de lo que ellos obtenían en el lecho era que las temperaturas eran prácticamente similares al caso convencional, pero bueno, creo que también, aunque de igual manera no se logre controlar, digamos, la temperatura dentro del lecho, sí brinda un beneficio a este tipo de sistemas en cuanto a un crecimiento de biomasa uniforme y una mayor producción del metabolito que uno desea, ¿no? Entonces creo que sería una buena idea que se podría seguir por ese camino, obviamente trabajar un poco más respecto a las perspectivas que faltan en ese trabajo, pero bueno, considero que por ahí iría la idea. Ok. Corroboras lo ya reportado que la remoción de calor es mucho mayor por evaporación que por conducción o por convección, ¿no? La ventaja de que sea por evaporación es de que es más eficiente, pero deshidratas, como tú ya lo has mencionado. Se podría estimar con tu modelo, por decir, yo meto aire saturado que se va a calentar, va a aumentar su capacidad de tomar agua y al tomar esa agua del medio, pues remueve calor, pero también remueve agua, ¿no? Se lleva esa agua. Por ejemplo, a ver si me explico bien. Tú empiezas con un 60% de humedad en el medio de cultivo. Es decir, yo puedo, por experimentalmente demostrado, que mi microorganismo no tiene problemas hasta vamos a decir, un 50%. Entonces tengo un margen donde yo puedo en cierto momento meter aire seco o semiseco, de manera que me evapore, me controle me disminuya la temperatura del medio sólido y esto te lo platico pensando por ejemplo, yo veo dos casos extremos de cultivos de medio sólido donde uno es un microorganismo de crecimiento rápido con un sustrato de fácil asimilación, donde el proceso de fermentación dura 36 horas, digamos, ¿no? Es el caso, por ejemplo, que puede ser un microorganismo que consuma almidón y esté en un medio que no es tan complicado, o glucosa, ¿no? Que es fácil de asimilar. Y el otro extremo sería, por ejemplo, un proceso donde yo quiero degradar, por ejemplo, lignina de pedacitos de madera. Son microorganismos de crecimiento lento con sustratos difíciles de asimilar, ¿no? En el primero me produce mucho calor metabólico, en el segundo no tanto. Entonces, yo poder jugar con la remoción de calor, que sería diferente en ambos casos, a niveles no críticos, digámoslo así, para el microorganismo. ¿Tú crees que se podría modelar algo donde pudieras estimar, poner, por ejemplo, el tiempo de secado a niveles críticos contra el tiempo de producción de tu metabolito, de tu proceso?
y decir, sí puedo usar en determinado momento crítico que se me suba mucho la temperatura y tener un control. A lo mejor estoy muy pensando ahí locuras, pero se me ocurre que, y la parte que hiciste tú del modelado, yo creo que sería muy útil para simular ese tipo de cuestiones. ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que sí. De hecho, o sea, como usted lo comenta, pues sí, sí, el modelo logra capturar, por ejemplo, el modelo cinético logra capturar todo eso, o sea, en cuanto al sustrato, en cuanto a la velocidad de consumo del sustrato, la velocidad de producción del microorganismo, aunque fueran distintos tipos de sustrato, distintos tipos de microorganismos, eh, pues sí, se podría modelar y obtener en cuál caso se obtiene una mayor producción, ya sea del metabolito deseado y un mejor control de temperatura, ¿no? Como lo mencionas, y tal vez en uno el proceso es más largo, pero logra que la temperatura se controle de mejor manera y al final del proceso la cantidad de metabolito deseado es mayor, pues con esto se podría observar cuál es el mejor, comparar y bueno, también supongo que se tiene que hacer otro tipo de análisis, ¿no? Ya económico, pero creo que sí, el modelado pues es una herramienta que nos permitiría tener un primer vistazo de lo que podría pasar, digamos. Un ejercicio así, imagínate que ya te dijimos que sí. Bien, Okay. con ánimo de plantear trabajo a futuro y enriquecer tus propuestas que estás haciendo, si tú ves tu título de tu tesis, ¿lo puedes poner? Ah, claro. Pongámosle palomitas a lo que sí te funcionó, o sea, lo que tú consideras que sí te funcionó bien, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, lo más facilito, modelado, sí, no, súper. Intensificación. Intensificación. Yo consideraría que sí funcionó. O sea, yo consideraría que sí, en el sentido de que, o sea, por ejemplo, en el caso A, ¿no? Se obtienen menores concentraciones de CO2 al final de la fermentación. Pero la ventaja del caso A es que se obtuvo un mejor control en la temperatura. Justamente cerca de la pared del bioreactor, pues se tuvo una temperatura muy cercana a la temperatura que favorece el crecimiento del microorganismo. Entonces también se vio que la velocidad de producción de proteasas para ese caso era mayor. Entonces igual, y para ese caso, el tiempo de producción, en este caso que se consideró como 12 horas en el estado estacionario, probablemente se tenga que alargar más, pero la gran ventaja es que se logró controlar la temperatura e incluso en la temperatura máxima en la fase sólida, pues presentó una disminución respecto al caso convencional, ¿no? Prácticamente de 3 grados respecto al caso convencional, que si bien, digamos, 3 grados no es mucho, para los microorganismos pues es bastante, ¿no? O sea, porque son muy sensibles al medio y sensibles al incremento de temperatura más allá de la temperatura que favorece su crecimiento. Entonces, yo pienso que el caso A funcionó bien y respecto al caso B y al caso C, digamos, aunque no se obtuvo una mejora respecto al caso convencional, pues también permitió de alguna manera elucidar lo que podría pasar si realmente se utiliza una membrana, ¿no? Porque digamos, esta parte del modelado y la intensificación, pues tenía la mira a partir de los resultados obtenidos, llevar eso a la experimentación. Entonces, de alguna manera, o sea, yo pienso que el caso A funcionó bien y logró una intensificación respecto al caso convencional. En el caso B y en el caso C, pues no se obtuvo una mejora respecto al caso convencional, sin embargo, pues permitió tener un mayor conocimiento de lo que podría pasar si se utilizaran ese tipo de sistemas. Por lo que me dijiste ya, hidrodinámica y transferencia de calor, palomitas con hembra. Bueno, ¿y qué propondrías? Haz de cuenta que el doctor Felipe López Isunza saca la chequera o Omar o Areli y te quieren convencer del doctor. ¿Qué propondrías en este tipo de sistemas? ¿Qué propuestas que te ocurren que sería
que sería interesante investigar, ¿no? O sea, si funcionan o no, a lo mejor no sé, no importa, bueno, no sí importa, pero digamos que lo más importante sería, ¿qué te gustaría, qué crees que sea interesante de investigar? Y bueno, ya teniendo la experiencia o la oportunidad de hacer trabajo experimental, también puedes incluirlo en tu propuesta. Claro. Híjole, es que yo creo que hay muchas cosas, la verdad, o sea, muchas cosas que se pueden mejorar. O sea, la verdad, la primera, creo que sí sería ir conforme, o sea, investigar un poco más y adentrar más en el modelo cinético. O sea, que se pudiera como tener un mayor entendimiento. Al final, el modelo cinético que se está utilizando aquí es un modelo cinético macroscópico, pero que se pudiera tener una idea de lo que está pasando dentro de la célula. A mí eso, la verdad, me interesaría bastante. Y en segundo, pues creo que sí, la parte de realizar experimentos, bueno, primero el modelado y con otro tipo de propuestas de diseño del bioreactor, ¿no? Y la verdad es que al menos la habíamos considerado antes, la de poner el tubito, ya que vimos que la membrana no funcionaba, y después cuando leí este artículo, pues me pareció muy interesante. Creo que también ahí hay mucho trabajo que hacer, porque realmente todo fue empírico, pero creo que esa parte de ver cómo se podría, digamos, en el diseño del bioreactor mejorar la transferencia de calor y la transferencia de masa, pues creo que es muy importante. Y ahora si se logra acoplar con proporcionar un modelo cinético que brinde mayor información de lo que realmente pasa dentro de la célula, e incluso, ¿no? O sea, entender todo eso de cómo la célula consume el oxígeno, qué productos pues surgen a partir de las reacciones metabólicas hasta llegar a obtener las proteasas, y cómo todo eso, el oxígeno, el agua, influyen, digamos, de manera metabólica en la producción de proteasas, pues me parecería muy, muy interesante. Que además es algo que no, pues hasta la fecha no hay información respecto a eso, ¿no? Perfecto. Y Felipe, dime.